La camarera regordeta salvó al jefe de la mafia, hasta que una impactante verdad dejó a todos sin palabras. Al suelo. La voz de Sarah Collins desgarró el elegante silencio del restaurante justo cuando un hombre enmascarado sacó una pistola de debajo de la chaqueta. El tiempo pareció fracturarse. Los candelabros de cristal reflejaron el destello del acero pulido. Las conversaciones se congelaron. Las caras copas de vino se deslizaron de manos temblorosas. En el centro del comedor, Lorenzo De Luca, el jefe de la mafia más temido de la costa este, terminaba calmadamente un sorbo de vino tinto como si la propia muerte hubiera llegado tarde a cenar. Docenas de capós armados alcanzaron las armas. Ninguno se movió lo suficientemente rápido. Sin pensar, Sarah se lanzó sobre la mesa. La bala destinada a Lorenzo se incrustó en el hombro de Sarah. La fuerza la lanzó hacia atrás mientras el tiroteo estalló por todo el restaurante. Los guardaespaldas inundaron la sala. Los invitados gritaron y se arrastraron bajo las mesas volcadas. En segundos, el asesino yacía sangrando en el suelo de mármol. Cada soldado esperaba que Lorenzo ordenara la represalia. En cambio, el hombre cuyo nombre aterrorizaba a gobernadores, millonarios y familias mafiosas rivales cayó de rodillas junto a una mesera herida cuyo nombre nunca había preguntado. Las manos de Lorenzo temblaron. Por primera vez en décadas, el miedo apareció en los ojos de Lorenzo De Luca. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. Sarah Collins se despertaba al suave ritmo mecánico de la máquina de diálisis que se había convertido en la banda sonora de la vida de la familia de Sarah. Antes de prepararse para el trabajo, Sarah revisaba al padre, ajustaba la manta del padre, preparaba el desayuno, organizaba la medicación del padre, y se aseguraba de que todo lo que el padre necesitara estuviera al alcance hasta que Sarah regresara pasada la medianoche. Las facturas médicas cubrían casi todas las superficies del pequeño apartamento. Sarah había dejado de contarlas meses atrás. Trabajar dobles turnos en Bella Vita, uno de los restaurantes más prestigiosos de Manhattan, nunca había formado parte del sueño de Sarah. Simplemente se había convertido en supervivencia. El restaurante recibía a celebridades, millonarios de fondos de cobertura, políticos y realeza internacional. Cada mesa brillaba bajo el cristal importado. Cada botella de vino costaba más de lo que Sarah ganaba en varias semanas. Sarah servía a personas que nunca la miraban. O peor, que miraban solo el tiempo suficiente para juzgar. Sarah tenía 31 años, notablemente de talla grande, con amables ojos castaños que nunca parecían perder la calidez a pesar de años de humillación. El uniforme de Sarah estaba siempre perfectamente planchado, el cabello de Sarah perfectamente recogido. Cada movimiento de Sarah reflejaba un callado profesionalismo. Sin embargo, la apariencia a menudo superaba al esfuerzo. ¿Podemos tener otra mesera? La solicitud se había vuelto tan común que la anfitriona apenas reaccionaba ya. A veces los clientes susurraban. A veces se reían abiertamente. A veces fingían que Sarah no estaba de pie junto a la mesa. Pedí elegancia, observó una mujer en voz alta, suficientemente alta para que la mitad del comedor escuchara. No a alguien que parece haber probado todo el menú. Las risas siguieron. Sarah sonrió educadamente. Lo siento por cualquier inconveniencia, señora. Le pediré a otro servidor que la atienda. Sarah nunca discutía. Sarah nunca lloraba donde alguien pudiera verla. Solo en el vestuario del personal, durante los pocos minutos que Sarah se permitía antes de volver al trabajo, el peso de esas palabras se asentaba sobre los hombros de Sarah. Los compañeros de trabajo de Sarah a menudo se preguntaban cómo Sarah permanecía tan calmada. Los compañeros de Sarah no sabían. Cada insulto duraba solo un momento. La vida del padre dependía de años de resistencia. Comparado con perder al padre, las palabras crueles significaban muy poco. El gerente del restaurante, Daniel Pierce, apreciaba a Sarah más que a nadie más en el personal. No porque Sarah fuera la servidora más rápida. No porque Sarah generara las propinas más grandes, sino porque Sarah nunca trataba la riqueza como algo que determinara el valor de una persona. Sarah daba un servicio idéntico a los millonarios y a los repartidores. Los ricos rara vez lo notaban. La gente común siempre lo hacía. Una lluviosa tarde de martes, una anciana pareja entró al Bella Vita con ropa barata que lucía dolorosamente fuera de lugar entre los trajes de diseñador y los vestidos de lujo. Varios servidores silenciosamente evitaron la mesa. Sarah los recibió con la misma gentil sonrisa que Sarah ofrecía a todos los demás. A lo largo de la tarde, Sarah recomendó platos asequibles sin avergonzar a la pareja,
organizó silenciosamente porciones más pequeñas para que pudieran compartir el postre, y nunca una sola vez permitió que la pareja se sintiera como si no pertenecieran ahí. Cuando la pareja terminó de comer, el anciano se disculpó. Me temo que no podemos dejar mucha propina. Sara sonrió. Ya me dieron una. El anciano lucía confundido. Me recordaron cómo se ve la amabilidad. La anciana extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mano de Sara con ojos llorosos. Momentos como esos la mantenían en marcha. No el dinero. No el reconocimiento. Solo saber que alguien había salido más feliz de lo que había llegado. Tarde esa misma noche, Daniel recibió una inesperada llamada telefónica. La expresión de Daniel cambió al instante. Daniel enderezó la chaqueta, ordenó seguridad adicional, cerró una sección completa de comedor privado, instruyó a la cocina que preparara un menú de degustación exclusivo que ni siquiera aparecía en la carta pública. El personal intercambió miradas curiosas. ¿Quién viene?, susurró un mesero. Daniel simplemente respondió. El invitado más importante. Los vehículos de lujo llegaron silenciosamente afuera justo después del atardecer. Los SUVs negros bordearon la calle. Los hombres en trajes a medida salieron primero, escaneando cada techo, cada vehículo estacionado, cada peatón que pasaba. Dentro del restaurante, nadie los reconoció. Los hombres parecían empresarios exitosos. Solo Daniel entendía la importancia de la discreción absoluta. Daniel escoltó personalmente la misteriosa reserva al comedor privado. Entre los invitados, caminó un hombre cuya confianza no requería presentación. Alto, impecablemente vestido, ojos oscuros que parecían capaces de leer las intenciones de cada persona antes de que hablaran, Lorenzo de Luca entró sin exigir atención. Sin embargo, la atmósfera cambió en el instante en que Lorenzo cruzó la sala. La gente instintivamente bajó la voz incluso sin conocer el nombre de Lorenzo. La gente sentía el poder. Sara se encontró mirando hacia la sección privada mientras cargaba el postre de otra mesa. Los ojos de los dos se encontraron por apenas un segundo. A diferencia de innumerables otros ese día, Lorenzo no apartó la vista de inmediato. Tampoco miró con juicio. Fue simplemente un breve momento. Dos extraños cruzando caminos. Sara continuó caminando. Ninguno de los dos se dio cuenta de que antes de que terminara la noche, una decisión tomada en menos de un solo latido alteraría las vidas de ambos para siempre. El comedor privado había sido reservado bajo un nombre que no significaba nada para el personal del restaurante. Solo Daniel sabía que los invitados dentro no eran hombres de negocios ordinarios. Incluso entonces, Daniel solo sabía lo suficiente para entender una regla. Nada podía salir mal esta noche. Sara equilibraba una bandeja de plata que cargaba una botella de Barolo que había sido envejecida más tiempo del que Sara había estado viva. Antes de entrar a la sala, Sara tomó un tranquilo aliento y se recordó a sí misma que cada mesa merecía el mismo cuidado. Ya fueran celebridades o completos extraños. Sara tocó suavemente. Su vino, caballeros. La sala cayó en silencio por un breve momento. 6 hombres estaban sentados alrededor de la mesa. Cada uno de ellos llevaba trajes a medida que ocultaban cuerpos atléticos. Las expresiones de los 6 permanecían ilegibles. Pero los ojos de los 6 nunca dejaban de moverse. Los hombres no miraban el menú. Los hombres observaban las entradas, las ventanas, los reflejos, las manos. Instintivamente, Sara entendió que los hombres estaban protegiendo a alguien. Solo después de colocar la botella en la mesa, Sara notó al hombre sentado en el centro. El mismo hombre ante el que Sara había pasado brevemente antes esa noche. Lorenzo de Luca. Lorenzo la reconoció con nada más que un cortés asentimiento. A diferencia de muchos clientes adinerados, Lorenzo nunca examinó la apariencia de Sara antes de hablar. Gracias. 2 simples palabras. Tomaron a Sara desprevenida. La mayoría de los clientes VIP trataban al personal de servicio como muebles. Este hombre no lo hacía. Sara sirvió el vino cuidadosamente. La conversación se reanudó. No estaba suficientemente alta para que Sara pudiera escuchar claramente, pero los fragmentos se filtraban por la sala. El envío llega el viernes. El gobernador aceptó. Nada sonaba ilegal. Nada sonaba amenazante. Solo personas poderosas discutiendo negocios poderosos. Sara terminó de servir y silenciosamente se excusó. Durante los siguientes 20 minutos, la tarde se desenvolvió normalmente. Los pedidos llegaban de las mesas vecinas. Los postres salían de la cocina.
Los corchos de champán resonaban por el comedor. Afuera, la lluvia continuaba cayendo contra las altas ventanas de vidrio. Adentro, la orquesta tocaba suavemente. Luego algo cambió. No fue obvio. La mayoría de las personas nunca lo notaron. Sara sí. Un hombre entró al restaurante solo. Gorra de béisbol oscura, chaqueta barata, zapatos mojados a pesar de la entrada del ballet. El hombre se detuvo justo dentro del umbral. No para admirar la sala, sino para contar las salidas. Los ojos del hombre nunca se detuvieron en la decoración. Los ojos del hombre buscaron caras, luego se posaron hacia el comedor privado. Sara sintió un incómodo apretón en el estómago. Años de servir a miles de clientes habían afinado silenciosamente los instintos de Sara. Las personas que pertenecían en algún lugar se comportaban diferente. Este hombre parecía estar memorizando distancias. El hombre rechazó a la anfitriona, ignoró las mesas disponibles, fingió revisar el teléfono mientras se acercaba lentamente a la sala de Lorenzo. Uno de los guardaespaldas lo notó, solo brevemente, luego miró hacia otro lado después de ver lo que parecía ser un cliente ordinario. Sara siguió mirando. El extraño alcanzó debajo de la chaqueta, no rápidamente, sino despacio, casi cuidadosamente. El corazón de Sara se aceleró. Quizás era nada. Quizás Sara imaginaba peligro donde no existía ninguno. Si Sara hablaba y estaba equivocada, Sara se avergonzaría. Quizás perdería el trabajo. Sara miró de nuevo. Los ojos del hombre habían cambiado. Fríos, enfocados, comprometidos. El hombre ya no buscaba. El hombre había elegido. Todo sucedió en menos de 2 segundos. El extraño empujó la puerta del comedor abriéndose. El brazo del extraño se levantó. El acero destelló bajo las luces. Alguien gritó. ¡Pistola! El primer disparo explotó por el restaurante. El cristal se destrozó. Las personas gritaron. Varios capós instintivamente alcanzaron las chaquetas. Pero la sorpresa había robado preciosas fracciones de segundo. Lorenzo apenas había comenzado a girarse hacia el sonido. El cañón apuntaba directamente hacia Lorenzo. Sara no pensó. Sara se movió. La bandeja se deslizó de las manos de Sara, chocando contra el suelo de mármol. Sara esprintó. Un desesperado paso. Luego otro. Sara se lanzó sobre la mesa justo cuando otro disparo sonó. Un ardiente impacto desgarró el hombro de Sara. La fuerza hizo girar a Sara hacia un lado antes de que Sara se estrellara contra el suelo pulido. El dolor inundó el cuerpo de Sara tan repentinamente que Sara no podía respirar. Más tiroteos estallaron. Los guardaespaldas respondieron al instante. Los destellos de los disparos iluminaron la sala. Las mesas se volcaron. Los invitados se arrastraron hacia las salidas. En momentos, el asesino se desplomó bajo una tormenta de balas. El silencio siguió, roto solo por las alarmas y la irregular respiración de Sara. La sangre se extendió lentamente por la manga blanca del uniforme de Sara. Un capo miró a Sara con incredulidad. Otro bajó el arma, incapaz de procesar lo que había presenciado. Nadie jamás había dado voluntariamente un paso frente a una bala destinada a Lorenzo de Luca. No por dinero. No por lealtad. Ni siquiera por la familia. Sin embargo, esta mesera lo había hecho sin saber quién era Lorenzo en realidad. Lorenzo se arrodilló junto a Sara. El caro traje de Lorenzo se oscureció cuando tocó la sangre acumulándose en el suelo de mármol. «Quédate conmigo». La voz de Lorenzo permaneció tranquila, pero las manos de Lorenzo lo traicionaron. Las manos de Lorenzo temblaban. Un médico se apresuró hacia adelante. «Necesitamos presión». Lorenzo se quitó la chaqueta sin hesitación y la presionó firmemente contra la herida de Sara. Sara intentó sonreír a pesar del dolor. ¿Está todo el mundo bien? La pregunta asombró a todos en la sala. Sara no preguntó si Sara sobreviviría. Sara no preguntó quién pagaría las facturas del hospital. Sara ni siquiera preguntó quién era el hombre a su lado. Sara quería saber si todos los demás estaban a salvo. Uno de los capós miró silenciosamente hacia otro lado. Otro tragó saliva con dificultad. Los capós habían pasado décadas creyendo que el valor pertenecía solo a los hombres armados. Esta noche, una mesera desarmada había destrozado esa creencia. Los paramédicos irrumpieron por la entrada momentos después. Mientras levantaban a Sara en la camilla, los ojos de Sara se desplazaron hacia Lorenzo. «Lo siento». Lorenzo frunció el ceño. «¿Por qué?» «El vino».
Sara echó un débil vistazo hacia la botella destrozada. Probablemente era caro. Por primera vez en años, Lorenzo casi se rió. No porque fuera gracioso, sino porque nunca había conocido a nadie capaz de preocuparse por el vino derramado después de recibir una bala por un completo extraño. Las puertas de la ambulancia se cerraron. Las sirenas de la ambulancia desaparecieron en la lluviosa noche de Manhattan. Dentro del restaurante, nadie habló. Uno por uno, los capós de Lorenzo se reunieron alrededor de Lorenzo. Finalmente, el asesor más antiguo de Lorenzo rompió el silencio. ¿Jefe? Lorenzo nunca apartó la vista de las luces de la ambulancia desvaneciéndose en la distancia. ¿Cuál es su nombre? Nadie respondió. Ni un solo hombre en la sala sabía el nombre de Sara. La mujer que acababa de salvar al jefe de la mafia más poderoso de América era todavía simplemente la mesera. 3 días después, la luz del sol se filtró por las persianas del hospital mientras Sara lentamente abría los ojos. El olor a antiséptico llegó a Sara antes que los recuerdos. Luego todo volvió de golpe. El restaurante, los disparos, la explosión aguda de dolor, el hombre al que Sara había empujado fuera del camino de las balas. Instintivamente, Sara intentó sentarse. Un sordo dolor disparó a través del hombro de Sara, forzándola de vuelta contra la almohada. La puerta se abrió. Una enfermera entró con una cálida sonrisa. «Buenos días, señorita Collins. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?» 3 días. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Mi padre? No se preocupe, sonrió de nuevo la enfermera. Alguien organizó enfermeras privadas en el hogar la misma noche en que usted fue admitida. Sara frunció el ceño. No puedo pagar enfermeras privadas. Usted no las pagó. La enfermera hesitó. Un caballero insistió. Sara ya sospechaba quién era ese caballero. El estómago de Sara se apretó. Sara nunca había querido deberle nada a nadie, especialmente no a un extraño. Para finales de la semana, Sara finalmente estaba lo suficientemente fuerte para salir del hospital. Afuera de la entrada, un elegante sedán negro de lujo esperaba tranquilamente. Junto al sedán había un hombre con un impecable traje oscuro. El hombre dio un paso al frente respetuosamente. ¿Señorita Collins? Sí. Mi nombre es Marco. Marco extendió un pequeño sobre. El señor Lorenzo de Luca me pidió que se lo entregara. Sara lo aceptó cautelosamente. Adentro había una nota escrita a mano. Gracias nunca será suficiente. Por favor, permítame ayudar. También había un cheque bancario. Sara miró el número. $5 millones. Sara pensó que era un error. Sara miró de nuevo. No lo era. Las manos de Sara inmediatamente doblaron el cheque de vuelta al sobre. Lo siento. Sara lo devolvió. No puedo aceptar esto. Marco parpadeó. ¿Perdone? No lo salvé por dinero. No entiende. No, sonrió Sara gentilmente. Creo que sí entiendo. Sara colocó el sobre de vuelta en las manos de Marco. Si el señor de Luca verdaderamente quiere agradecerme, dígale que lo done a familias que no pueden pagar la diálisis. Marco había pasado 15 años trabajando para Lorenzo. Marco había entregado fortunas, casas de lujo, carros deportivos, islas privadas. Nunca, ni una sola vez, Marco había visto a nadie rechazar al jefe, especialmente $5 millones. Esa noche, Marco entró al penthouse de Lorenzo con vistas a Manhattan. La sala cayó en silencio mientras Marco colocaba el sobre intacto sobre la mesa. Lorenzo levantó la vista. ¿Lo aceptó? Marco lentamente sacudió la cabeza. No, jefe. Lorenzo frunció el ceño. ¿Quería más? No. Marco deslizó la nota escrita a mano de vuelta hacia Lorenzo. Devolvió todo. Durante varios segundos, nada pasó. Finalmente, Lorenzo preguntó tranquilamente. ¿Qué dijo Sara? Marco repitió cada palabra exactamente. Donado a familias que no pueden pagar la diálisis. El silencio se asentó por la sala. Un capo se rió entre dientes. Está negociando. Otro asintió. Todo el mundo tiene un precio. Lorenzo los miró sin expresión. No. La voz de Lorenzo era tranquila. Simplemente nunca han conocido a alguien cuyo precio no es el dinero. La sala volvió a quedar en silencio. Una semana después, Sara regresó al Bella Vita. La cicatriz bajo el vendaje de Sara todavía dolía cuando Sara alcanzaba por encima del nivel del hombro. Daniel la encontró en la entrada. Todavía no deberías trabajar. Sara sonrió. Tengo alquiler. Y facturas médicas.
Y el padre. Sobreviviré. Daniel suspiró. Siempre lo haces. La noticia del tiroteo se había extendido por Nueva York, pero el restaurante había ocultado deliberadamente la identidad de Sara de los medios. La mayoría de los clientes nunca se dieron cuenta de que la tranquila mesera que servía las comidas acababa de convertirse en la razón por la que el jefe de la mafia más temido de América todavía estaba vivo. Sara lo prefería así. Sara quería la normalidad. Sara quería la rutina. Sara quería que la vida continuara. Alrededor del mediodía, un familiar SUV negro se detuvo afuera del restaurante. Todos los empleados se congelaron. Varios hombres bien vestidos entraron primero. Luego, Lorenzo de Luca entró. Todo el comedor instintivamente se puso más tranquilo. Daniel se apresuró nerviosamente hacia adelante. Es un honor. Lorenzo asintió cortésmente. Estoy aquí para ver a la señorita Collins. Sara salió de detrás del mostrador de servicio. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. Luego Lorenzo sonrió levemente. Me alegra verla de pie. A mí también. Le debo la vida. No me debe nada. La ceja de Lorenzo se levantó. Recibió una bala por mí. Recibí una bala por alguien. Sara le corrigió gentilmente. Si otra persona hubiera estado sentada ahí, habría hecho lo mismo. Esas palabras aterrizaron más pesado que cualquier acusación. Porque Lorenzo le creyó a Sara. Sara no intentaba impresionar a Lorenzo. Sara no buscaba favores. Sara simplemente decía la verdad. Lorenzo la invitó a sentarse para tomar café después del turno de Sara. Al principio, Sara rechazó. Luego Daniel susurró tranquilamente. Ve. Mereces al menos una conversación. Así que Sara aceptó. No porque Lorenzo fuera poderoso, sino porque rechazar para siempre se volvería incómodo. Los dos se encontraron en un tranquilo café con vistas a Central Park. Por primera vez en años, Lorenzo no estaba rodeado de guardaespaldas. Los guardaespaldas permanecieron afuera, lo suficientemente lejos para darles privacidad. Lorenzo observó a Sara mezclar azúcar en el té de Sara. ¿Sabe quién soy ahora? Sara asintió. Lo busqué. ¿Y? Tiene una reputación complicada. Lorenzo casi sonrió. Esa es una manera educada de decir que la gente me teme. No lo conozco lo suficientemente bien para temerle. Probablemente debería. Sara miró directamente a los ojos de Lorenzo. Ya estuve de pie frente a una bala. No estoy segura de que el miedo se ponga mucho más grande que eso. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había hablado a Lorenzo sin cálculo, sin intimidación, sin fingimiento, solo honestidad. Era extrañamente refrescante. Las conversaciones de los dos lentamente se volvieron más frecuentes, nunca extravagantes, nunca románticas. A veces discutían libros. A veces Sara hablaba del padre. A veces Lorenzo preguntaba cómo se sentía trabajar turnos de 16 horas mientras sonreía constantemente a los extraños. Sara respondía honestamente. La mayoría de las personas no son crueles. Solo están distraídas. Y las que son crueles, generalmente cargan con un dolor que no saben cómo dejar ir. Lorenzo la miró fijamente. Lorenzo había pasado 2 décadas estudiando la traición, la violencia, el poder, la codicia. Sin embargo, esta mujer insistía en buscar heridas en lugar de enemigos. No tenía sentido, que era exactamente porque Lorenzo no podía dejar de pensar en Sara. Semanas después, Marco se acercó tranquilamente a Lorenzo después de otra reunión. ¿Ha cambiado, jefe? Lorenzo levantó la vista. ¿Cómo? Escucha más. Pierde los estribos menos. Ha cancelado 3 represalias. Incluso aprobó fondos para hospitales infantiles. Marco hesitó. ¿Es esto por la señorita Collins? Lorenzo miró hacia el horizonte de la ciudad extendiéndose más allá de las paredes de vidrio. Por primera vez en décadas, Lorenzo no respondió de inmediato porque en el fondo, Lorenzo ya conocía la verdad. Sara Collins nunca le había pedido dinero, nunca había pedido influencia, nunca había pedido protección. Sin darse cuenta, Sara había pedido algo infinitamente más difícil. Sara había desafiado al jefe de la mafia más poderoso de América a convertirse en un hombre mejor. Casi 4 meses habían pasado desde el tiroteo. La historia había desaparecido silenciosamente de los titulares, pero dentro de los círculos más influyentes de Nueva York, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Quién era la mesera ordinaria que había cambiado a Lorenzo de Luca? Los rumores se extendían más rápido que los hechos. Algunos afirmaban que Sara había manipulado a Lorenzo.
Otros insistían en que Sara había planeado el ataque ella misma. Muchos simplemente se negaban a creer que la genuina amabilidad podía existir sin un motivo ulterior. Entre esos escépticos estaba Víctor Hayes. En papel, Víctor era un celebrado empresario, filántropo y generoso donador para innumerables organizaciones benéficas. A puerta cerrada, Víctor lavaba millones de dólares para una de las familias mafiosas rivales de Lorenzo. Víctor entendía el poder. Víctor entendía la codicia. Víctor entendía el apalancamiento. Lo que Víctor no podía entender era el sacrificio sin beneficio. Cuando Víctor supo que Lorenzo había estado pasando tiempo con Sarah Collins, Víctor se rió. ¿Una mesera? Tiene que haber más. Víctor ordenó a los investigadores que exploraran cada detalle de la vida de Sarah. En días, los investigadores regresaron con resultados decepcionantemente ordinarios. Sin fortuna oculta, sin conexiones políticas, sin historial criminal, solo facturas médicas sin pagar, turnos largos, y una hija silenciosamente manteniendo al padre con vida. Víctor encontró eso casi insultante. Nadie se mantiene tan limpio. Si Sarah no revela una debilidad, crearé una. La oportunidad de Víctor llegó en la gala anual de Esperanza Infantil de Manhattan. El evento atraía a políticos, millonarios, celebridades, jueces, diplomáticos, y casi todos los líderes empresariales poderosos de la costa este. Lorenzo rara vez asistía a eventos de caridad públicos. Este año, Lorenzo aceptó la invitación. No por publicidad, sino porque Sarah le había convencido de que la generosidad anónima cambiaba más vidas de lo que la reputación pública jamás podría. Sarah casi rechazó la invitación de Sarah. Sarah solo poseía un vestido formal. No era de diseñador. No era caro. Sarah se preocupaba de no pertenecer ahí. Lorenzo sonrió cuando Sarah admitió la preocupación de Sarah. Las personas que vale la pena impresionar no notarán el vestido de Sarah. Y las personas que lo noten no vale la pena impresionarlas. Las palabras de Lorenzo aliviaron la ansiedad de Sarah. Pero las palabras no podían silenciar los susurros que siguieron a Sarah al salón. Los candelabros de cristal iluminaron el enorme salón. El champán fluía libremente. Las orquestas tocaban suavemente en el fondo. Cada invitado parecía perfectamente pulido. Sarah de repente se sintió como la misma mesera invisible que Sarah siempre había sido. Solo que esta vez todos miraban. Algunos reconocieron a Sarah por los silenciosos rumores. Otros simplemente notaron que Sarah estaba de pie junto a Lorenzo. Eso solo era suficiente para despertar la curiosidad. Víctor se acercó con una sonrisa sin esfuerzo. Lorenzo. Los dos hombres se estrecharon la mano. Las sonrisas de ambos nunca llegaron a los ojos. Víctor se volvió hacia Sarah. Y esta debe ser la famosa heroína. Sarah ofreció una sonrisa educada. Es un placer conocerle. Víctor asintió pensativamente antes de hablar lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. He escuchado historias notables. Víctor miró a su alrededor dramáticamente. Aunque siempre me he preguntado si la gratitud se ha vuelto bastante costosa estos días. Varios invitados intercambiaron miradas divertidas. Sarah entendió exactamente lo que Víctor quería decir. Sarah respondió calmadamente. No lo sabría. Víctor continuó. Supongo que estar cerca del hombre más poderoso de la costa este viene con ciertas ventajas. Unas pocas risas tranquilas se desplazaron por la multitud. La expresión de Lorenzo se endureció. Antes de que Lorenzo pudiera hablar, Sarah gentilmente tocó el brazo de Lorenzo, una silenciosa solicitud. Por favor, no. Víctor lo notó. Víctor sonrió más ampliamente. Vea, Sarah es inteligente. Sarah sabe mejor que dejar que el jefe pelee cada batalla. Más risas. Otro invitado añadió. De mesera a la alta sociedad, eso es toda una promoción. Alguien más susurró en voz alta. La suerte realmente cambia vidas. Sarah sintió cada palabra, no porque le avergonzara, sino porque revelaba cuán poco estas personas entendían. Sarah miró hacia la salida. Quizás salir silenciosamente era la opción más sabia. Sarah nunca había querido atención. Sarah ciertamente no quería que Lorenzo fuera arrastrado a otra confrontación pública por culpa de Sarah. Sarah le dio a Lorenzo una pequeña sonrisa. Creo que me voy a casa. Lorenzo miró a los ojos de Sarah. Lorenzo entendió inmediatamente por qué. Sarah no estaba huyendo. Sarah lo estaba protegiendo. De nuevo. Sarah se volvió y comenzó a caminar hacia las puertas del salón. La sala lentamente reanudó las conversaciones.
Víctor levantó la copa de champán de Víctor, satisfecho. Víctor creía haber ganado. Víctor no tenía idea de que todo estaba a punto de cambiar. Sara. La voz de Lorenzo resonó por el salón. No era alta. No necesitaba serlo. La sala cayó completamente en silencio. Sara se detuvo. Sara se volvió lentamente. Lorenzo colocó la copa de champán de Lorenzo sobre una mesa cercana. Luego, sin prisa, Lorenzo caminó directamente a través del salón, pasando por senadores, pasando por millonarios, pasando por jueces, pasando por líderes mafiosos. Nadie se atrevió a interrumpirle. Lorenzo se detuvo frente a Sara. Durante varios segundos, Lorenzo simplemente la miró. Luego Lorenzo se volvió hacia los cientos de invitados observando. Todos están equivocados. El silencio se profundizó. La noche en que todos los demás alcanzaron las armas, Sara alcanzó a mí. Nadie se movió. Nadie respiró. Lorenzo continuó. He pasado toda la vida rodeado de personas poderosas. Personas que prometieron lealtad. Personas que prometieron respeto. Personas que prometieron morir por mí. Los ojos de Lorenzo barrieron el salón. Cuando llegaron las balas, cada promesa desapareció bajo el instinto. Lorenzo miró de vuelta a Sara. Esta mujer no había hecho ninguna promesa. Sara no sabía nada sobre mí. Sara no conocía el nombre de Lorenzo. Sara no conocía la riqueza de Lorenzo. Sara no conocía la influencia de Lorenzo. Sara solo vio a otro ser humano a punto de morir. La voz de Lorenzo se suavizó. El poder me ganó el miedo. La riqueza me ganó el respeto. La reputación me ganó la obediencia. Lorenzo hizo una pausa. Pero esta mujer ganó algo que ningún imperio podría jamás comprar. Lorenzo hizo otra pausa. Mi corazón. Un tranquilo jadeo rizado por el salón. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. No por la confesión, sino porque cada palabra venía de una completa sinceridad. Lorenzo dio un paso más cerca. Gentilmente, Lorenzo alcanzó la mano de Sara. Sara no se apartó. He negociado con presidentes. He derrotado a hombres que creían ser intocables. Pero conocer a Sara fue la primera vez que comprendí que la fortaleza no tiene nada que ver con el poder. Lorenzo sonrió. Salvaste mi vida, pero sin intentarlo, salvaste al hombre en que me estaba convirtiendo. El silencio se volvió abrumador. Luego ocurrió algo extraordinario. Marco, el capo más antiguo de Lorenzo, dio un paso al frente sin recibir ni una sola orden. Marco se arrodilló ante Sara. Uno por uno, otro capo siguió. Luego otro. Luego otro. Hasta que cada líder de la mafia en el salón se arrodilló en completo silencio ante la mujer que alguna vez fue burlada como simplemente una mesera gorda. No porque Lorenzo lo exigiera, sino porque cada uno de ellos conocía una verdad innegable. Sara había protegido al hombre que habían jurado proteger al costo de la propia vida de Sara. La cara de Víctor se puso pálida. Por primera vez en años, Víctor entendió cómo se veía el honor real. Y no tenía nada que ver con la riqueza. Los meses que siguieron transformaron muchas vidas. Sara nunca se mudó a una mansión. Sara nunca pidió joyas caras. Sara nunca abandonó el pequeño apartamento donde había cuidado al padre durante tantos años. En cambio, juntos, Sara y Lorenzo abrieron un restaurante comunitario como ningún otro en Nueva York. Cada fin de semana, las familias con dificultades recibían comidas calientes sin pagar ni un solo dólar. Sin preguntas. Sin papeleo. Sin vergüenza. Quienes podían permitirse donar silenciosamente cubrían las comidas de quienes no podían. Sara insistía en saludar a cada invitado personalmente. Sara recordaba los nombres. Sara escuchaba las historias. Sara hacía que las personas se sintieran vistas exactamente como Sara lo había hecho años antes mientras servía mesas. Solo ahora, la amabilidad de Sara llegaba a miles en lugar de a docenas. Lorenzo financió el proyecto. Sara le dio el alma al proyecto. Incluso la organización de Lorenzo comenzó a cambiar de maneras inesperadas. Los programas de becas reemplazaron los proyectos de vanidad. Las fundaciones médicas se expandieron. Los hospitales infantiles recibieron donaciones anónimas que valían millones. Cuando los reporteros intentaban elogiar a Lorenzo por la generosidad, Lorenzo siempre redirigía la atención. Yo tenía los recursos. Sara me mostró el propósito. Una tarde, casi un año después del tiroteo, un joven periodista entrevistó a Lorenzo afuera del restaurante. ¿Cuál fue la mejor inversión que hizo jamás?
Lorenzo sonrió mientras observaba a Sara riendo con una niña que acababa de ayudar a decorar cupcakes en la cocina. Nunca invertí en Sara. El reportero lucía confundido. La sonrisa de Lorenzo se volvió más cálida. Sara invirtió la vida de Sara en la mía antes de saber siquiera el nombre de Lorenzo. Al otro lado de la sala, Sara levantó la vista y encontró los ojos de Lorenzo. La misma gentil sonrisa que Sara había ofrecido a los extraños durante años apareció de nuevo. Solo ahora, alguien finalmente entendía el verdadero valor de esa sonrisa. Los invitados dentro del restaurante no veían a un jefe de la mafia y a una exmesera. Veían a dos personas que se habían cambiado mutuamente de la manera más rara posible. Una había ofrecido protección. La otra había ofrecido redención. Y juntos, los dos demostraron que las cosas más valiosas de la vida nunca podían ser compradas. Solo podían ser ganadas.